Buenas noches, prezados amigos oyentes. Queremos agradecer por la oportunidad que nos da de una vez más entrar en su casa para estudiar con usted y con su familia la palabra de Dios. Pero antes de hacerlo, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que esté con nosotros, para ayudarnos a entender la palabra de Dios. Bondadoso Padre Celestial, ahora que vamos a estudiar tu palabra, invitamos a presença de tu Espírito Santo para que pueda ayudarnos a entenderla. Abra, Senhor, nuestra mente para la comprensión y nuestro corazón para aceptar las verdades de tu palabra y que essas verdades puedan transformar nuestras vidas y atraernos para más cerca del Señor Jesús. En su nombre que nosotros oramos y suplicamos estas bendiciones. Amén. Uno de los libros más grandiosos de toda la Biblia es el libro de Daniel, que generalmente está dividido en dos partes. Los primeros 6 capítulos contienen los registros sobre la fe del profeta, la cual puede inspirar tanto a los de edad como a los jóvenes. Y los últimos 6 capítulos están llenos de visiones apocalípticas, las cuales retan a los más estudiosos y avanzados alumnos de la Biblia. Daniel, el autor del libro que lleva su nombre, que significa Dios es mi juez, era descendiente de una familia noble de Judá, probablemente de la familia real. A una edad temprana, entre los 12 y los 18 años, fue privado de su libertad, sacado de su familia, llevado entre los cautivos de Judá y elegido para ser entrenado en la corte babilónica. Vivió en el 6º siglo antes de Cristo y ejerció su ministerio profético en los años de la cautividad en Babilonia y también en la Persia. Fue una persona de una fe profunda y permanente. A un joven propuso en su corazón de no contaminarse y ser fiel a su Dios en todas las circunstancias. Bendecido por Dios, dotado de sabiduría y con el don de profecía, fue elevado a grandes alturas en el reino de Babilonia y de Persia. Sirvió como un gran gobernante, hombre, consejero del Estado y un profeta de Dios por más de 70 años. En el capítulo 7 que vamos a estudiar hoy, el profeta bosqueja el surgimiento y la caída de varios reinos. Estos reinos están en conflicto, luchan por el dominio mundial. Los ejércitos pelean por poseer la tierra. Los dirigentes potenciales aspiran a la grandeza terrenal. Reyes y emperadores hacen la guerra. La apuesta es alta. Está en juego el dominio de este mundo. Finalmente, surge un poder político religioso. Este poder exige la lealtad total de sus súbditos. Quienes se mantienen fieles a Dios y se rehúsan a essa lealdad, son perseguidos con crueldad. Cambiando la ley de Dios, este poder establece sus propias normas. El destino del mundo está en zozobra. Entonces, la escena cambia de la tierra al cielo. El Todopoderoso afirma que Él es el legítimo soberano de todos los reyes de este mundo. Pronuncia su sentencia sobre todos los usurpadores del trono. Los reinos del mundo le pertenece. Él creó nuestro planeta y lo redimió. Todos los pueblos, naciones y lenguas, de acuerdo con Daniel 7:14, lo servirán y alabarán para siempre. Vamos, con la ayuda del Espíritu Santo, a hacer un estudio analítico de cada versículo de este capítulo, empezando con los 3 primeros versículos. En el primer año de Belsazar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, una de la otra, subían del mar. Nótese el importante paralelo entre la imagen de Daniel 2, que contiene 4 metales, oro, plata, bronce e hierro,
en el capítulo 7, donde hay 4 bestias: un león, un oso, un leopardo y un dragón. Assim como los 4 metales representan los 4 impérios mundiales sucesivos, las 4 bestias representan los mismos 4 reinos. Quizá te preguntes por que Deus emplea metales en el capítulo 2 y bestias en el capítulo 7. Con el simbolismo de los metales en el capítulo 2, Deus ilustra que nenhum poder en la tierra puede perdurar. Los metales son transitorios, pero su reino, la roca cortada no por mano, es permanente. Con la ferocidad de las 4 bestias de Daniel 7, Deus describe los encarnizados conflitos de los poderes políticos en su disputa por el control mundial. Aquí usted puede tener una idea del paralelo que hay entre las 4 bestias y la estatua del capítulo 2. Los dos capítulos están íntimamente relacionados. Las profecías bíblicas contienen uma gran variedade de representações simbólicas. Cada um desses símbolos se explica com claridade em las escrituras. Sempre que se han de representar gobiernos terrenales, aún los mejores de ellos, el símbolo más apropiado que se puede hallar es una bestia. Assim, las bestias representam reinos, conforme leemos en el versículo 17. Estas 4 bestias são 4 reis que se levantarão em la tierra. E para mostrar que isso se refere a reinos e não simplesmente a reis individuais, o ángel prosigue em el versículo 18 e também em el versículo 23. Depois receberão o reino los santos del Altíssimo, disso assim: la 4ª bestia será um 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Aqui se usa a palavra reinos. Por lo tanto, estes animais são símbolos de 4 grandes reinos. Las circunstâncias em que surgem e os meios por los quais se elevam são também simbólicos. Segundo a profecia, os símbolos introduzidos são os 4 vientos, o mar, 4 grandes animais, 10 cuernos e outro cuerno que tinha ojos e uma boca, que hizo guerra contra Deus e seu pueblo. Vamos agora averiguar o que significam os símbolos. Vientos, em linguagem simbólico, representa lutas, comoções políticas e guerras. Que o viento aqui denota contienda e guerra é evidente por la própria visão, pois o resultado de los combates de los vientos, reinos surgem e caem. E estes eventos se realizam por meio de lutas políticas. Também em Jeremias 25:32 encontramos o mesmo símbolo. Assim, ha dicho Jeová de los ejércitos, e aqui que o mal irá de nação em nação, e grande tempestade se levantará de los fines de la tierra. Mares e águas, quando usados como símbolo bíblico, são pueblos, nações e línguas. Comprueba-se expressamente isto em Apocalipse 17, em versículo 15. Me dijo também: las aguas que has visto são pueblos, multitudes, nações e línguas. La primeira era como leão e tinha alas de águila. E eu estava mirando hasta que suas alas foram arrancadas e foi levantada del suelo e se puso inquieta sobre los pies a maneira del hombre, e lhe foi dado o coração del hombre. Daniel 7, versículo 4. Aqui temos uma imagem para que você possa ter uma ideia como parecia la primeira bestia, el leão com alas. La primeira bestia, portanto, era um leão, um símbolo adequado para a Babilônia.
Los profetas del Antiguo Testamento le decían león a Babilônia. Um leão com alas de águila era um símbolo destacado em las monedas de Babilônia e em los muros de la ciudad. El león, el rey de los animales, e una águila, la capitana de las aves, describe corretamente el reinado poderoso de Babilônia de 606 a 538 antes de Jesucristo. Aqui temos, por lo tanto, um paralelo entre a cabeça del oro del capítulo 2 de Daniel com el leão com alas que representa o reino de Babilônia que governou durante estes anos. Al princípio, el leão tinha alas de águila, lo que denota a rapidez com que Babilônia estendió sus conquistas bajo Nabucodonosor. En este punto de la visión ocurre una mudanza. Las alas fueron arrancadas. El león ya no se precipitaba como águila sobre su presa. Fueronse la audacia y el espíritu de león, un corazón de hombre, flaco, temeroso y desfaleciente ocupara su lugar. Tal fue enfáticamente el estado de la nación durante los años finales de su historia, cuando la debilitaron mediante riqueza y lujo. Ahora vamos a ver otro símbolo, el oso con 3 costillas entre los dientes. En Daniel 7:5 leemos: "E aqui outra segunda bestia, semejante a um osso, la qual se alçava de um costado más que del outro, e tinha em sua boca 3 costillas entre los dientes. E le foi dicho assim: levántate, devora mucha carne." Aí você tem uma ideia como era este animal, como era esta bestia, um osso com 3 costillas entre los dientes. La ferocidad de los soldados de Medo-Pérsia se representa con el oso del versículo 5. Cuando los medos y los persas tomaron Babilônia, también conquistaron Lidia y Egipto. Las 3 costillas que están en la boca del oso representan las 3 naciones: Babilônia, Lidia y Egipto. El reino Medo-Persia gobernó el Medio Oriente desde la sumisión de Babilônia por Ciro en 538 a.C. hasta la batalla de Arbela en 331 a.C., un período de aproximadamente 207 años. Aqui você tem uma ideia do paralelo que há entre a Medo-Pérsia, representada aqui por el oso e os pechos de prata. Como em la gran imagen de Daniel 2, nótese em esta série de símbolos marcante deterioração a la medida que descendemos de um reino al outro. La plata del pecho e los brazos é inferior al oro de la cabeza, assim como el oso é inferior al león. Medo-Persia se quedou muito aquém de Babilônia em riqueza e magnificência em quanto ao brilho de sua carreira. La ordem, levántate, devora muita carne, refere-se naturalmente ao estímulo com que a submissão de Babilônia, Lídia e Egipto dio a los medos e persas para planear e empreender conquistas mais extensas. Vamos agora ao terceiro animal. Depois de esto miré, e aqui outra, semejante a um leopardo, com 4 alas de ave em suas espaldas. Tinha também esta bestia 4 cabeças. Ele foi dado domínio. Daniel 7, versículo 6. Aqui você tem uma ideia desta bestia, um leopardo com 4 cabeças e com 4 alas. O terceiro reino, Grécia, é representado por esse símbolo, um leopardo. Se as alas del leão significa rapidez em las conquistas, el mismo en el leopardo. 2 alas, esto es, el número de alas que el león tenía não bastava. Tenía de tener 4. Isso denota inigualada celeridade del movimento, que de hecho encontramos en la historia del reino griego. Las conquistas de Alejandro Magno não tiveram paralelo em los análises históricos em rapidez. O rei griego conquistou com a velocidade de um leopardo que volava com alas de águila. Macedônia dominou o mundo de 331 hasta el año 168.
¿Por qué ese leopardo tiene 4 cabezas? El imperio griego mantuvo su unidad por poco tiempo después de la muerte de Alejandro. Dentro de 15 años, su carrera terminó como consecuencia de una borrachera a los 33 años. El imperio entonces fue dividido en 308 a.C. Entre sus 4 generales principales, Casandro se quedó con la Macedonia y el occidente de Grecia. Lisímaco recibió la Tracia y las partes asiáticas del Helesponto y del Bósforo al norte. Ptolomeo obtuvo el Egipto, la Lidia, la Arabia y la Palestina al sur. Y Seleuco se quedó con Siria y el resto del dominio griego en el oriente. Esta división en 4 partes fue representada por las 4 cabezas de leopardo. La profecía bíblica es increíblemente exacta. Los griegos gobernaron desde 331 hasta 168 a.C. En Daniel 7:7 leemos: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierros, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Daniel 7:7. Aí você tem uma ideia da bestia terrível que foi vista por Daniel. La inspiração não hallou em la natureza nenhum animal que servisse de símbolo básico da potência aqui ilustrada. Esta potência difiere de todas as outras, e o símbolo é completamente diferente de todo o que se encontra em el reino animal. Esta bestia corresponde naturalmente à 4ª divisão da grande estátua, as pernas de hierro. Com que exactitud Roma corresponde à porção aérea da imagem? Com que exactitud corresponde à bestia que temos delante de nós? Por el espanto e terror que inspirava por sua força. Roma correspondió admirablemente à descrição profética. Nunca antes o mundo tinha visto coisa igual. Devorava-la com seus dentes de hierro e desmenuzava. Triturava as nações, reduzindo-les al polvo, bajo sus pies. O Império Romano, fuerte como el hierro, conquistou o mundo em 168 a.C., ao derrotar a los griegos em la batalha de Pinda. Bajo los Césares, el poderoso Império Romano governou desde 168 a.C. até o ano 351. Em Daniel 2, as piernas de hierro que representavam o Império Romano terminavam em los 10 dedos, que simbolizavam as divisões de Roma. Em Daniel 7, a 4ª bestia tem 10 cuernos, que simbolizam as mesmas divisões de Roma. Roma não foi conquistada por um 5º poder mundial, sino que foi dividida por la invasão das tribos bárbaras do norte e foi decaindo desde 351 até 476 depois de Cristo. Assim, os 10 cuernos de la 4ª bestia, segundo o versículo 24, haveria de ser 10 reinos que surgiria deste império. Esta divisão ocorreu entre os anos 351 depois de Cristo até 476. Por lo tanto, o período dessa dissolução abarcou quase 150 anos. As nações que mais actuaram na fragmentação do Império Romano e que em alguma fase de sua história ocuparam a respectiva parte do território romano como reinos separados e independentes, podem ser enumeradas como sigue. Los anglos, seria a Inglaterra hoje, los francos, França, los visigodos, seria norte de Espanha, los suevos, Portugal, los vándalos, seria sul de Espanha, los germanos, Alemanha, los burgundios, Suíça, ostrogodos, Áustria, lombardos, norte de Itália, e los élulos, que seria o sul de Itália. Assim foi dividida a Europa
neste tempo. Em Daniel 7:8 leemos: Mientras eu contemplava os cuernos, he aqui que outro cuerno pequeno salia de entre eles. E delante dele foram arrancados 3 cuernos de los primeros. E aqui que este cuerno tinha olhos como de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Daniel estava considerando os cuernos de la bestia e notou um movimento estranho entre eles. Outro cuerno, a princípio pequeno e posteriormente mais corpulento do que seus companheiros, foi subindo, subindo. Não se contentou com ocupar tranquilamente seu lugar. Tinha que empurrar para um lado alguns de los outros governos e usurpar-lhes o lugar. 3 foram arrancados de delante de ele. Em ele havia ojos como de homem e uma boca que falava com insolência. O profeta estava assombrado com a quarta bestia e com as ações del cuerno pequeno. Em el versículo 15 leemos: Se me turbou el espírito a mim, Daniel, en medio de mi cuerpo, a las visiones de mi cabeza me asombraram. Me acerqué a uno de los que assistían e le pregunté la verdade acerca de todo esto. Então tuve desejo de saber a verdade acerca de la quarta bestia, que era tão diferente de todas as outras. Espantosa em grande maneira, que tinha dientes de hierro e unhas de bronze, que devorava e desmenuçava, e las sobras olhava com seus pés. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tinha em sua cabeça, e del outro que lhe havia salido, delante del qual havia caído 3. E este mesmo cuerno tinha olhos e boca que falava grandes coisas, e parecia mais grande que seus companheiros. Não foi difícil para Daniel entender que, de acordo com Daniel 7:23, a quarta bestia será um quarto reino em la terra, el qual será diferente de todos os outros reinos, e toda a terra devorará, trilhará e despedaçará. Também não foi difícil entender que os 10 cuernos significa que de aquele reino se levantarão 10 reinos, de acordo com Daniel 7:24. Apreciado amigo, penso que o profeta estava assombrado com o cuerno pequeno, sua natureza, sua obra, o tempo de sua ação. É possível que você também esteja curioso para conhecer mais a respeito do cuerno pequeno. ¿A quem ele representa? É possível identificá-lo? Qual a importância deste cuerno na história da igreja cristiana? Puedo assegurar-lhe que as respostas bíblicas a estas perguntas são claras e não deixam dúvidas. Puedo assegurar-lhe que o estudo de este assunto é gratificante e nos llena de fé em la certeza de la vitória del reino de Deus. Em Daniel 7:18 encontramos esta gran promessa. Depois recibirán el reino los santos del Altísimo e possuirán el reino hasta el siglo, eternamente e para sempre. Querido amigo oyente, el estudio del capítulo 7 de Daniel, como del capítulo 2, nos llena de confiança en la vitória del reino de Deus. Los impérios se levantam e caem. Los grandes hombres, los grandes reis e imperadores se levantam e caem. Mas los que hacen la voluntad de Deus, los que aceptam a Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas, permanecem para sempre. Le invito a que esteja conosco amanhã em el mesmo horário para ouvir as respostas a estas tão importantes perguntas. Desejo que o apreciado amigo tenha uma boa noite em companhia de Jesus. Acuérdate de que com Jesucristo usted é mais que vencedor. E Ele lo quiere em sua companhia por toda a eternidade. Então, acepte ao Senhor Jesus agora mesmo em seu coração. Que Deus me lo bendiga. Amém. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com.
Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.